Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ti, nuestro Radio Escucha. Estás aquí en Uno y Uno con Ejercicio Conciencia. Tengo todo el gusto y el placer de estar aquí con la fisioterapeuta Carla Vidal. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Y yo me presento, yo soy el licenciado en Investigación Biomédica Básica, Julián. Platícame, Carlita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues bueno, justamente la vez pasada hablábamos sobre la importancia que tenía saber modular el ejercicio, de la importancia que tiene en general al momento de estructurar un programa de ejercicio y que a final de cuentas es como una parte de la dosificación. Mucha gente a veces no tiene muy claro este concepto. Realmente cuando se usa el ejercicio tiene dosificación, sea o no con fines terapéuticos, porque es la única manera en la que vamos a poder observar de modo objetivo un avance y también cómo vamos a poder transmitir, por así decirlo, el, pues sí, eso, la intensidad con la que se está, la intensidad y la integridad del programa, porque como decíamos, es solo una pequeña parte de todos los componentes que vamos a tener cuando estamos introduciéndonos a realizar un programa de ejercicio. Por supuesto, por supuesto. Como base está el modelo FIT, ¿no? De frecuencia, intensidad, intervalo y tiempo. Y justamente hoy vamos a hablar de la primera I, que es la de intensidad. Mencionas algo muy cierto. Cuando nosotros pensamos en resultados por entrenar, porque digo, o sea, sí uno entrena por gusto, pero también uno entrena por resultados, ¿no? O sea, y digo, no tiene que ser que todos quieran ser fisicoculturistas o todos quieran ser espectaculares, ¿no? Nosotros somos un ejemplo, o sea, tú estás hacia ejercicio de rehabilitación, digo, tú también haces ejercicio por gusto, por placer, por todo. Yo soy un tipo de ejercicio, bueno, un poco más de tal vez vanidoso, un poco más estético, ¿no? Sí. Pero bueno, hay un rango brutal de razones por las que entrenamos, pero no nada más por entrenar vamos a obtener esos resultados, ¿no? Y justamente ahí es donde entra esta parte de la intensidad. Ahora, déjame empezar preguntándote, bueno, ¿tú cómo mides la intensidad del ejercicio? Pues mira, justamente mucho antes de formarme como fisioterapeuta, la verdad es que yo medía mucho la intensidad, por qué tanto sudaba y por qué tan cansada me sentía. Obviamente aquí me gustaría hacer un punto muy importante en el que el cuerpo humano tiene un mecanismo como de defensa para cualquier situación. Cuando tú estás ejercitando, es un ejercicio, una situación como de, ¿cómo decirlo? Como de estrés, como comentábamos la vez pasada. Claro, Entonces, para que tú te sientas bien o para aplacar un poquito el sentimiento de cansancio o esta parte en la que gastaste bastante energía, el cuerpo libera ciertas hormonas que te hacen sentir bien. Entonces, cuando no conoces cómo modular el ejercicio, entre más te estreses, más liberación de hormonas y mejor te sientes después de hacer el ejercicio. Entonces, se crea un hábito en el que si no sudas, si no sientes que es ese cansancio que te hace a veces hasta no hablar, sientes que no ejercitaste. Entonces, esto es algo muy equivocado porque de acuerdo a nuestros objetivos es como debemos modular esta intensidad. Como te comentaba, yo la medía así totalmente. Entre más sudaba, entre más tiempo hacía, por ejemplo, o entre más cansada me sentía, era mejor para mí. Entonces decía, estuvo buena la rutina, etcétera. Sin embargo, después me di cuenta que existen obviamente muchos métodos objetivos mediante los cuales se puede modular, que es de las partes más importantes, y mediante las cuales tú le puedes enseñar ahora al paciente a modular el ejercicio. Yo estoy muy enfocada a la parte terapéutica, entonces dependiendo de mi paciente, cuando son pacientes con enfermedades de los pulmones, enfermedades del corazón, siempre es indispensable que tengan un estetoscopio y un esfingomanómetro o baumanómetro, el aparatito para medir la tensión, por así decirlo, ujú, porque es muy importante para mí mantener esa intensidad. Cuando no tengo pacientes que sean con estas especificaciones de enfermedades pulmonares o enfermedades del corazón, realmente yo ocupo muchísimo lo que es la escala de Bohr, que ahorita te platicaré de qué se trata. En claro que sí, conclusión, claro que depende del sí. paciente, depende del paciente, depende que tengan, y cuando están bajo condiciones específicas, sí es indispensable, por ejemplo, para mí, un baumanómetro y el estetoscopio. ¿Y tú cómo lo haces? Porque sé que tú haces ejercicio con
con otros fines, por así decirlo. Sí, me quiero rescatar mucho este primer punto que mencionas, ¿no? Esta parte del ejercicio, si no te estás muriendo, no estás sirviendo, ¿no? El famosísimo no pain, no gain. Sí, yo también fui educado en esas, en esa moda arcaica de los entrenadores que se la pasan gritando. Digo, tenía muy buen, de mis momentos más brillantes de deporte, como cuando empezaba en la secundaria. Digo, mi entrenador era absolutamente genial. Un saludo, por cierto, al coach Daniel. Pero tienes mucha razón, o sea, sobre todo como niños, o al menos, o sea, una buena parte alguien que enseñaba educación física o un profesor de educación física o cualquier persona que estaba encargada de algo cercano al ejercicio, o sea, te tenía que ver sudar a chorros y estar sacando el bofe porque si no, no estaba funcionando, ¿no? Hay momentos, por supuesto, donde eso es bueno, o sea, puede ser útil, pero tienes toda la razón, o sea, no siempre es lo mejor, no siempre es lo más seguro, o sea, ya que los dos somos profesionales de la salud, también sabemos que no, o sea, no puedes tener, ¿no? A una señora de 60 años hipertensa en su clase de Zumba y rompiéndose la cara. O sea, no, tenemos un problema. Pero sí venimos mucho de esa educación y yo creo que tiene mucho que ver como con este mood estadounidense de fútbol americano, ¿no? Así de sangre, sudor en el campo y siempre dándolo todo. Entonces, sí, creo que todos partimos de ese antecedente común, ¿no? Y yo creo que también mucho de ahí viene este odio o este disgusto hacia el ejercicio, ¿no? Porque tienes razón, también tocas un tema muy padre. Secretamos endorfinas, secretamos hormonas de placer en nuestro cerebro después de un tiempo de ejercicio, pero no es siempre y no es a la primera. O sea, si a los 5 minutos tuviéramos este subidón, que por ejemplo en inglés se le llama el runner's high, ¿no? Que es esta Ujú. sensación de euforia que dan después de un rato, pero no se da al empezar a correr 5 minutos, sino tal vez todos haríamos ejercicio porque se siente genial, ¿no? Sería literalmente nuestra droga. Pero aquellas personas que lo llegan a experimentar es de 1 hora de ejercicio o más. Los maratonistas en general son quienes más presentan digamos, este síntoma o esta sensación. Bueno, Pero paréntesis, yo sí, 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 corría. claro. Bastante. Por eso yo sí corría, yo sí me aventaba mi hora corriendo, pero pues como la historia triste de muchas personas, me lastimé la rodilla, muy real. Entonces, sí, quiero decirlo de ese modo, totalmente. Lleva un tiempo que secretes estas hormonas. Y a mí me pasaba porque yo sí practicaba atletismo, sí me aventaba mi hora y media haciendo ejercicio. Sí, mira, yo voy a ser muy honesto. Yo amo el deporte y entrenar, pero correr a mí es una de las cosas más difíciles que se me hacen, sobre todo por el tedio, un poco. Tengo que pensar que uno de mis más grandes logros ha sido correr una carrera de 10 kilómetros y fue por mi novia que le encanta correr. Pero a mí no, pero yo lo que sí hacía y no, justo pre-COVID, o sea, yo estaba jugando básquetbol 2 horas seguidas, alta intensidad, padrísimo, pero nunca sentí esa sensación de euforia, porque también el esfuerzo es distinto. Es muy distinto estar 1 hora continua trotando, ¿no? Y solo y muchas veces con estímulos externos, pues si es encaminadora, pues siempre es lo mismo, ¿no? Si es un lugar afuera, pues bueno, puede ser un poco más entretenido. Pero es muy distinto a estar 2 horas, por ejemplo, yo con un balón en las manos, con una playera de mi jugador de básquetbol favorito. O sea, para mí cambia completamente el panorama. Y si me dices, échate 3 horas jugando, ni lo pienso. Pero si me dices 45 minutos corriendo, digo, no, por favor, ¿qué clase de tortura es esta? Entonces, primero que nada, mis respetos por ser una gran corredora. Pero bueno, también ahí se ve esta parte de la intensidad, como no es lo mismo. Exacto. Y justamente ahí la intensidad son maravillosos ejemplos. Muchas veces los deportes, fútbol, tocho, americano, básquetbol, son deportes que pueden llegar a ser de alta intensidad, pero tienen muchos descansos, tienen muchos intervalos de descanso, ¿no? Y si tú ves el tiempo neto, y a veces es un problema grande del fútbol, ¿no? Que luego a muchos les da flojera. O sea, tú tienes un partido que dura 90 minutos, pero si somos muy honestos, ni en el Barcelona o en el Real Madrid o en el Bayern München están corriendo 90 minutos, ¿no? O sea, ni de cerca. Yo me acuerdo una vez haber visto una métrica de que los delanteros, que son los que hacen más sprints, o sea, están haciendo alrededor de 5 a 10 minutos de sprints por partido, que si tú lo Partido. piensas, es bajísimo, es bajísimo, nada que ver.
En el básquetbol, ¿no? Ahí digo, no he visto una métrica total, pero es muy curioso porque tú ves un partido, están jugando 2 minutos a máxima velocidad y hay una pausa, hay un tiempo fuera. Entonces, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos muertos, ¿no? O luego pasa una jugada que dura 5 segundos y ya hicieron foul y entonces todo el mundo descansa. Entonces, es complicado, ¿no? Y aquí muchas veces entra esta parte de la intensidad, porque sí, cuando estás jugando, obviamente, o sea, si te tienes que partir la cara para ir por un balón, lo vas a hacer, pero también la verdad es que el próximo minuto te lo vas a pasar tranquilamente no haciendo nada. Y eso también Exacto. juega mucho en la intensidad. Y ya, en conclusión, tú con tus pacientes, por ejemplo, con las personas que tú asesoras, ¿tú cómo lo mides? ¿Les haces una analogía con algo o simplemente les dices, cuando llegues a tal grado o cómprate tu estetoscopio, como yo les digo? No sé. Creo que es un buen punto. Respecto a la intensidad, siempre estamos, la verdad, si no tenemos equipo, yo no mando equipo, porque además de que es un gasto extra y muchas veces no lo saben usar o no lo saben usar bien, o ni siquiera es necesario que lo usen, porque muchos de mis pacientes son, pues son jóvenes, ¿no? Que buscan, pues, que ya va a ser la boda y entonces ahora sí ya voy a hacer ejercicio para entrar en el vestido, ¿no? Literalmente he tenido pacientes así. Um, yo con la intensidad siempre es esta parte de, o sea, tienes que sentir el ejercicio, pero no tienes que sentir que te rompe. O sea, no tiene que ser algo fulminante, no tienes que hacer 5 minutos y ya estar al borde del desmayo. No se trata Ujú. de eso, ¿no? Honestamente trato de enfocarlos como a lo que tú haces de correr. O sea, tiene que ser un esfuerzo que sientes, pero que sea constante. Ok, Y ahí la manera que yo lo manejo mucho es este método de la respiración. O sea, digo, oficialmente es el método del habla, ¿no? Que ya habíamos hablado un poquito la sesión pasada, pero yo les digo, tú tienes que sentir cómo tu respiración aumenta. Tienes que sentir cómo tal vez puedes empezar a jadear un poquitito y un ratito. O sea, lo que sí es que tu respiración va a aumentar, tu frecuencia cardíaca va a aumentar, vas a empezar a sudar, es completamente natural y está bien, pero siempre te tienes que sentir en control. Punto, me encontré. Muy ¿no? bien, muy bien. ¿Tú qué Por les ejemplo, dices? yo la verdad es que nuestros enfoques son distintos con un objetivo muy similar. Es el ejercicio, Claro. nuestro método es el mismo. Pero la verdad es que yo como fisioterapeuta sí me tomo mucho el tiempo para enseñar a mis pacientes. Rara vez me quedo con, ¿cómo decirlo? Rara vez no les explico algo porque sé lo difícil que es entender al ejercicio como medicina, porque esa es mi herramienta. Para mí es mi medicina totalmente. Por Entonces, si hay algo supuesto. que no me entienden, después no tengo problema con contestarles, te entienden ahí mi contacto y todo, pero también ellos se van con muchas dudas. Por lo que yo para cualquier cosa siempre trato de tomarme el tiempo y de hecho mandarles también material, decirles, mira, esta es la escala de Borg, lo hago muchísimo, tal número, bueno, lo voy a platicar porque es importante. La escala de Borg, que es la que yo utilizo para enseñarles cómo modular la intensidad. Uno, lo hago mucho porque es muy amigable. Número dos, ha mostrado una relación eficaz, un método sencillo y barato que sí refleja el esfuerzo que está haciendo el cuerpo con el esfuerzo subjetivo que puede decirme el paciente. Eso es una medida efectiva, por así decirlo. Y número tres, también porque por fines de avance en la terapia, a mí me ayuda mucho saber que ayer aguantaban 7, que interpretan mejor un número 6, o también la evidencia científica me dice a veces, no le recomiendo en este paciente más de 3 en la escala de Borg. Entonces, hay razones para utilizarla. Esta escala puede ser modificada y no modificada. A mí me encanta usarla modificada porque va del 0 al 10. Por otra parte, la no modificada o la normal se lleva como la primera parte es un 1. Entonces, mucha gente es como de, bueno, pero estoy en reposo, debería ser un 0. Y no, la escala te dice que es un 1. Entonces, los confundo un poco. Por lo tanto, a mí me gusta mucho utilizar la modificada porque el 0 efectivamente es reposo. El 1, 2 es un ejercicio muy leve. El número 3 y 4 un ejercicio moderado. 5 y 6 un ejercicio un poco pesado. 7, 8 pesado, 9 muy, muy pesado y el 10 es demasiado pesado. Viene por colores, entre mayor vayas avanzando, el color va cambiando. Los primeros son color verde, después vas amarillo, naranja y rojo, exactamente como un semáforo. Entonces, me gusta mucho por lo que ya comentaba, por las tres razones que muestra una relación real entre el esfuerzo del cuerpo y el esfuerzo que puede percibir el paciente con fines objetivos de reporte, de avance y de investigación.
y también porque es muy amigable con el paciente. Te digo, los objetivos siempre son distintos. Yo rara vez le digo a un paciente, a menos que ya nos vayamos a la parte de recuperación de las cualidades físicas, ya ahí sí nos vamos más intenso, pero por lo regular en pacientes con patologías de los pulmones, del corazón, etcétera, casi siempre les pido que sea menor a un 3, máximo un 4. Entonces, ellos aprenden a utilizarla y también es muy bueno que sepan cómo van avanzando ellos mismos. Por supuesto. Y fíjate que algo también clave es esta parte de la seguridad. Eh, bueno, nosotros vivimos en un país que es México, que tiene una cantidad impresionante de hipertensos y de diabéticos, y que su estilo de vida, o más bien el tener estas condiciones, va a limitar algunas cosas que pueden hacer respecto al ejercicio, sobre todo hablando de intensidad. Y esta es una de las primeras cosas. Sin importar qué tipo de pacientes vemos, siempre tenemos que preguntar, ¿no? ¿Eres hipertenso? ¿Eres diabético? Porque eso cambia mucho. Y me gustaría primero hablar sobre los hipertensos, porque este es uno de los casos clásicos de cuidado y de foco rojo, ¿no? O sea, si llega un hipertenso y me dice, no, pues es que vengo de echar la reta de fútbol en el llano, 2 horas bajo el sol, híjole, o sea, es casi un milagro que estés llegando a consulta vivito y coleando. Pero Y entonces, también que yo veo mucho que por pura cultura el mexicano echa mucha cascarita. Entonces, son deportistas de fin de semana, futbolistas de fin de semana, y con ellos son los con los que tenemos mucho problema, porque son un poquito reacios a seguir las condiciones, siempre me los ponen de porteros, dejen de hacerlo para empezar. Y otra cosa es que precisamente su habilidad para desempeñarse en otras actividades no los permite ser un mediocampista, un delantero, entonces me los ponen de porteros y como no se cansó se va a correr y entonces se convierte en un corredor de fin de semana y después le duele la rodilla y después llega... Es complicado. Sería un buen tema para la siguiente, hablar sobre el ejercicio en los hipertensos. sí, 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 creo que Porque es sí, porque largo. hay muchísimo de qué hablar y hay muchas complicaciones, porque hasta el factor sol, ¿no? Nos pega, el factor hidratación es algo clave. Entonces, sí, o sea, si nos están escuchando y ustedes son hipertensos, son diabéticos, acérquense a un profesional. Aquí están las redes de Carla, aquí están mis redes, porque justamente no es tan fácil. Algo que me gusta y no de nuestra cultura mexicana es que si alguien tiene un balón, ya se armó la reta. O sea, Sí. no hay problema, no hay duda. O sea, se necesitan hasta unas mochilas y un llano y la armamos, ¿no? Y eso puede ser maravilloso, pero necesitamos también ser muy conscientes. También yo recuerdo un mundo pre-COVID donde todos los... Sí, sí, casi, probablemente el 2022 le digamos como año 2 después de Sí, COVID, ¿no? Ya después antes de de COVID. COVID. Sí, está durísimo. Pero yo en este mundo pre-COVID, sí, tienes razón. O sea, los fines de semana a mí siempre me dio mucho gusto ver los parques atiborrados de gente, ¿no? Retas, básquet, fútbol. Hay un Sí. parque que a mí me encanta, que es el Parque de Pilares, que es la única cancha que yo conozco grande, pública de fútbol. Y no, bueno, siempre hay alguien jugando. Y hoy que tenemos esta parte, bueno, esta era post-COVID, donde pues muchos de estos espacios públicos están cerrados, también es muy complicado, ¿no? Es complicadísimo que estemos saliendo, que estén así, y hasta puede ser un riesgo para la salud, ¿no? También ya podremos ir hablando de eso en otro podcast. Acá salieron unos artículos muy interesantes de la NFL. Que salieron publicados en el CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades. Y padrísimo, padrísimo, también para poder hablar sobre aire libre. Pero bueno, ya para empezar a cerrar estos puntos de la intensidad, quiero retomar esta parte de la escala de Bohr. ¿Cómo lo resumirías? Yo resumiría que es una escala para medir subjetivamente el esfuerzo, esa es la primera parte, y que refleja el esfuerzo que está haciendo el organismo al realizar una actividad física. Normalmente esta escala tiene caritas, es una escala muy amigable, entonces te puedes identificar con alguna carita que vas ejercitando y es como, ah, todo bien, y después vas pasando el tiempo y vas cambiando la cara de felicidad a la cara de sufrimiento, porque así pasa. Entonces, como te comentaba, es muy amigable y es una escala que requiere una educación muy sencilla, pero que sí es muy eficaz al relacionar esfuerzo real con esfuerzo subjetivo o percibido por el paciente. ¿Y para qué nos va a Eh, servir? Eso nos sirve para identificar la intensidad del ejercicio.
para identificar si estoy ejercitando en un grado leve, moderado, intenso, muy, muy intenso o el máximo esfuerzo alcanzado. Tiene fines terapéuticos, pero también nos ayuda con fines, ¿cómo decirlo? Con fines Podríamos decir de rendimiento. de rendimiento exactamente. Y pues si la quieren aprender a usar, como les comentaba, es bastante sencillo, pero no dejen de consultar pues a algún especialista para que pueda darle especificaciones y sobre todo no se vayan con que ustedes deben llegar al 10. No, Claro, claro. eh, Sí, lo más ahí, importante antes de rendimiento, antes de resultados, es que también la podemos usar como seguridad. Por supuesto, les vamos a hacer la invitación. Nosotros vamos a estar publicando los diagramas de Bohr en nuestras redes sociales para que lo puedan checar, para que puedan ver esta parte en vivo. Y si tienen dudas, pues con muchísimo gusto aquí los podemos estar atendiendo y podemos tomarnos un ratito del programa para pues justamente hablar de ello. ¿Quieres agregar algo más? no, bueno, solamente me vino a la cabeza una anécdota. Esta es anécdota, si ya no Adelante, adelante. justamente, como que el deporte más divulgado en todo el mundo es el fútbol. Era lo que tú me ponías el ejemplo. De Solo acuerdo. cuando dijiste eso me acordé que mi novio también me estaba diciendo que pues en su país su deporte más común es el hockey. Yo nunca había visto un partido de hockey, entonces literal es legal agarrarse a golpes en el hockey. Sí. Literal es legal. Entonces cuando estabas comentando eso me acordé de, oye, qué divertido sería que fuera legal que se... Por eso dicen los canadienses que el fútbol, soccer es como un deporte para débiles, ¿no? Porque ellos no se agarran a golpes. Pero bueno, Mucho, sí. exactamente, muchos de los deportes en equipo llevan este componente alta intensidad, baja intensidad, alta intensidad, baja intensidad. Por lo cual, dependiendo su objetivo, siempre es bueno que, además de la cascarita de fin de semana, que ahorita yo sé que no se puede, si tienen intención de bajar de peso, de controlar el peso, de mejorar su salud, busquen una asesoría con un profesional, que es lo que más los puede ayudar. De acuerdísimo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carla, muchas gracias por compartirnos anécdotas y por supuesto información súper relevante. Por supuesto, gracias a ti por estarnos escuchando y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo tema, ¿vale? Muchas gracias a ti también por tu tiempo. Siempre se Perfecto. hace muy, muy, muy lento, muy, muy rápido, perdón. Sí, Entonces, se va volando, qué bueno. Entonces, nos veremos la próxima semana con muchísimo gusto. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Nos vemos. a todas, bye.